Oso destruye a los políticos. Las noticias que nos llegan están llenas de pesar por el futuro Jalaluddin Rumi. Capítulo 1 Política y religión. Oso, el primer ministro Rajiv Gandhi convocará un debate nacional sobre la necesidad de separar la política de la religión. Nos gustaría saber cuál es tu visión sobre el tema. La política es mundana, los políticos son los servidores del pueblo. La religión es sagrada, es la guía del crecimiento espiritual de la gente. Ciertamente, la política es lo más bajo en lo que concierne a los valores y la religión es lo más alto. Están lejos una de otra. Rajiv Gandhi quiere que la religión no intervenga en la política. Yo quiero que la política no intervenga en la religión. Lo superior tiene todo el derecho del mundo a intervenir, mientras que lo inferior no tiene ningún derecho. La religión ha estado elevando la conciencia humana durante siglos. Lo que el hombre es ahora, por poca conciencia que tenga, se lo debe a la religión. La política ha sido una maldición, una calamidad, y la política es la responsable de todo lo que hay de malo en la humanidad. Pero el problema es que la política tiene el poder y la religión solo tiene el amor, la paz y la experiencia de lo divino. La política puede fácilmente interferir en la religión y eso es lo que ha estado haciendo siempre hasta tal punto que ha destruido muchos valores religiosos que son absolutamente necesarios para la supervivencia de la humanidad y de la vida en este planeta. La religión no tiene un poder como el de las armas nucleares, el de las bombas atómicas, el de las pistolas. Su dimensión es totalmente distinta. La religión no ansía poder, la religión es una búsqueda de la verdad, de Dios. Y la búsqueda misma hacia el hombre religioso, humilde, simple e inocente. La política posee todo un arsenal destructivo, la religión es absolutamente vulnerable. La política no tiene corazón. La religión es puro corazón. Es como una hermosa rosa. Su belleza, su poesía, su danza, hacen la vida digna de ser vivida. Le dan sentido y significado. La política es como una piedra sin vida. Pero la piedra puede destruir la flor y la flor está indefensa. La política es agresiva. Rajiv Gandhi está poniendo las cosas cabeza abajo. Quiere que la religión no intervenga en política. Dice que la política debería tener el monopolio, para así poder someter a la humanidad, para reducir al hombre a la esclavitud, para destruir su libertad, para destruir su conciencia, para convertirlo en un robot, para que los políticos puedan mandar y disfrutar del poder. La religión es el único problema para los políticos. Está más allá de su alcance y más allá de su comprensión. La religión es la única área donde los políticos no deberían intervenir para nada. Porque la religión es la única esperanza. Durante siglos, la política ha estado matando, destruyendo, a la gente. La historia de la política es la historia de unos criminales y asesinos. En 3000 años, los políticos han provocado 5000 guerras. Parece ser que el instinto de barbarie es muy poderoso en los políticos. Su único placer es destruir, mandar. La religión les crea un problema, porque la religión ha dado al mundo las más elevadas cimas de la conciencia, un Gautama Buda, un Jesús, un Chuang Tzu, un Nanak, un Kabir. Estos son la verdadera sal de la tierra. Que ha brindado la política al mundo. Un Genghis Khan, un Tamerlane, un Nadir Shah, un Alejandro Magno, un Napoleón, un Iván el Terrible, un Stalin, un Adolfo Hitler, un Benito Mussolini, un Mao Zedong, un Ronald Reagan. Todos son criminales. En lugar de estar en el poder deberían estar entre rejas. Son inhumanos. Además, son gente espiritualmente enferma. El deseo de poder y dominio solo surge en una mente enferma. Surge de un complejo de inferioridad. La gente que no sufre de un complejo de inferioridad no se interesa por el poder, se esfuerza por la paz. El significado de la vida solo puede conocerse en un estado de paz, nunca a través del poder. Paz, silencio, gratitud, meditación. Estos son los elementos básicos de la religión. No se puede permitir que la religión sea dominada por estúpidos políticos. La situación es igual que si los enfermos pretendieran dominar y dirigir a los médicos diciéndoles lo que deben hacer y lo que no deben hacer. De acuerdo, los enfermos son mayoría, pero eso no quiere decir que el médico deba ser dominado por la mayoría. El médico puede curar las heridas, puede curar las enfermedades de la humanidad. La religión es el médico. Los políticos ya han hecho demasiado daño y están llevando a toda la humanidad a un suicidio global. Y aún así, Rajiv Gandhi tiene el atrevimiento de decir que la religión no debe interferir cuando toda la vida de este planeta está en peligro. No solamente lo está el hombre, sino también los inocentes pájaros con sus trinos, los silenciosos árboles y sus flores y todo lo que está vivo. Los políticos han logrado crear un poder destructivo tal, que es suficiente para acabar con la vida en la Tierra. Y siguen acumulando más y más armas nucleares. De hecho, hace 3 años, había suficientes armas nucleares para destruir 7 veces a cada hombre, para destruir 7 veces la Tierra entera o para destruir 7 tierras. Un hombre solo muere una vez. No se necesita acumular tanto poder destructivo. Toda la política está basada en mentiras. Precisamente el otro día nunca creí que un hombre en su sano juicio pudiese decir algo así. Ronald Reagan realizó unas declaraciones. Había estado negando siempre ante el Senado que se estuvieran entregando armas a ciertos países. Y ahora las investigaciones han demostrado que mentía, que estuvo mintiendo continuamente durante 2 años. Han entregado armas destructivas a países pobres y no lo han hecho a pequeña escala, sino en grandes cantidades. Ante la evidencia, Ronald Reagan tuvo que justificarse, y lo que dijo da risa, es absolutamente ridículo. Dijo, en mi interior sé que todo lo que dije es verdad. Pero los hechos que se han descubierto revelan que es mentira. Sin embargo, creo todavía, honradamente, que todo lo que dije es verdad. Él está admitiendo la evidencia y simultáneamente dice creo honradamente que todo lo que dije es cierto, aunque los hechos demuestran que no fue así. Los políticos viven de mentiras, viven de promesas, pero esas promesas nunca se cumplen. Son las personas más incapaces del mundo. Su única cualidad es la de saber engañar a las pobres masas, o, en los países pobres, comprar sus votos. Y una vez en el poder se olvidan completamente de que son en realidad los servidores del pueblo, empiezan a comportarse como si fuesen sus amos. ¿Qué saben ellos del mundo interior del hombre? ¿Qué saben del éxtasis, de la divinidad? Sin embargo, quieren impedir que la religión intervenga en la política. ¿Pero qué hay de ellos?
¿Acaso se les debe permitir que interfieran en la religión? ¿Es que lo más bajo va a dominar a lo más alto? ¿Es que lo mundano va a dominar a lo sagrado? Esa sería la peor de las desgracias para la humanidad. Tal como yo lo veo, todos los políticos deberían ser meditadores, deberían conocer algo del mundo interior, deberían ser más conscientes, más compasivos, deberían conocer el sabor del amor, deberían conocer la experiencia del silencio de la existencia, la belleza de este planeta y los regalos de la vida. Y además deberían aprender a ser humildes y agradecidos. La religión debería ser el amo de todos los políticos. Porque a no ser que los políticos tengan algo de religiosidad, no hay futuro alguno para la humanidad. La religión debe intervenir, metiéndose con los políticos. Porque si la religión no interviene, los políticos son ciegos, no tienen ojos, son sordos, no tienen una mente que esté en silencio para poder escuchar la verdad. Pero ¿por qué dice Rajiv Gandhi que religión y política deberían estar separadas? La política es una nimiedad. La religión abarca toda la evolución del hombre. La política debería ser solo una mínima parte de la vasta experiencia religiosa. No hay necesidad de ninguna separación. Pero cuando el político asume el poder, se vuelve tan egoísta que no puede pensar en acercarse a esa gente simple y humilde, pero sabia. Los problemas van en aumento. Los políticos han demostrado su impotencia para resolverlos, pero son incapaces de buscar el consejo de la gente que, por tener mayor claridad, pueda guiarles. Yo no soy un político. Nunca he votado en mi vida y no lo haré jamás, porque ¿qué sentido tiene elegir entre dos chimpancés? Solo por tener distintas banderas, por tener símbolos diferentes. Los chimpancés son chimpancés. Lo que los políticos han de tener es un profundo respeto por la religión, por la gente religiosa, porque lo que está claro es que las personas religiosas no pelearán por ganar unas elecciones. Ningún hombre religioso mendigará votos. Básicamente, él no tiene deseo alguno de satisfacer su ego, ni de esconder su complejo de inferioridad. En su silencio, en su paz, en su dicha, ha conocido la superioridad suprema. No hay nada que supere esto, no hay nada más elevado. Él se ha convertido en su propio templo, su Dios está dentro de su ser. El político vive de la guerra, vive creando alborotos, vive del disturbio. Estos son sus alimentos. Adolfo Hitler escribió en su autobiografía: si no tienes enemigos, no podrás ser un gran líder. Incluso si no los tienes, inventa la ficción de que tu país está en peligro, porque cuando la gente tiene miedo es fácil convertirlos en esclavos. Cuando la gente tiene miedo está dispuesta a seguir a los políticos. A pesar de ser un loco, de vez en cuando decía cosas muy significativas. Una vez dijo: los líderes más grandes de la humanidad nacen en épocas de guerra. Así que a menos que haya una guerra, no podrás ser un líder. Tan solo para satisfacer el deseo de ser un gran líder, tienes que matar a millones de personas. Y tiene razón. En época de paz, la gente no necesita seguir a nadie, la gente no convierte a su líder casi en un dios para que su palabra sea ley. Los políticos intentan por todos los medios mantener a la gente atemorizada. China está acumulando armas nucleares en su frontera con la India. Pakistán concentra ejércitos en su frontera con la India. Los políticos indios siguen insistiendo en ello. En Pakistán siguen diciendo que es la India la que concentra sus tropas en la frontera. En China, insisten en que la India está desarrollando armas nucleares. Y en los parlamentos siguen diciendo: no estamos desarrollando nada. Pero esto es una mentira descarada. El líder chino ha de mantener atemorizado a su pueblo. El líder indio tiene que asustar a los indios. Los líderes pakistaníes tienen que mantener a su pueblo atemorizado. En tu miedo está su poder. Cuanto más te asustan, más poderosos son. Siguen creando ficciones, dentro y fuera del país, guerrillas hindúes y musulmanas, luchas entre la gente que habla hindi y la que no lo habla. Quieren que sigas luchando por cualquier cosa, incluso la más trivial. Si te tienen ocupado peleando, ellos mantienen el poder. Si dejas de luchar, su poder desaparece. Este es un juego muy sucio. Uno de los deberes del hombre religioso es mantenerse por encima de la política y conducir a la gente hacia valores más creativos, hacia una mejor humanidad. De hecho, si las religiones comprendiesen que toda la humanidad es una y que no se necesitan naciones, todos estos pigmeos políticos desaparecerían. Pero lo extraño del caso es que los políticos siguen diciendo que la religión debería mantenerse alejada de la política. ¿Por qué? ¿Por qué debe separarse la verdad de la política? ¿Por qué ha de estar el amor separado de la política? ¿Por qué ha de separarse la conciencia meditativa de la política? ¿Por qué separar al corazón devoto de la política? Sí, entiendo que deberían estar separadas en el sentido de que la religión es lo más elevado. El político necesita tratamiento psicológico y tratamiento espiritual y debería acercarse al hombre religioso y solicitar su consejo. Es lo que se hacía en la antigua India. Conocemos esa época, esa edad de oro permanece viva en la memoria. Hubo un tiempo en que los reyes iban a los bosques a presentar sus respetos a mendigos que nada poseían y a pedirles consejo. Los reyes solían tocar los pies de aquellos que se habían realizado en señal de inmenso respeto, porque incluso solo su bendición puede transformarte. La política es funcional, es práctica, pero es incapaz de transformar al hombre en una conciencia superior. Y esto es especialmente cierto con respecto a la India, donde la situación siempre ha dado asco. Y eso duele. Mahatma Gandhi solía decir, antes de la independencia, que el primer presidente de la India sería una mujer. No solo una mujer, sino una sudra, de la casta más baja de los intocables. Pero cuando llegó la libertad, se olvidó de todas las promesas que había estado haciendo y el juego de poder comenzó de nuevo al viejo estilo. Pandit Jawaharlal Nehru es un brahmin, no es ni mujer, ni sudra. Nuevamente es un brahmin quien asume el poder. Y durante 40 años, en la India ha estado gobernando una sola familia de brahmines. Casi se ha convertido en una dinastía familiar. Ya no es una democracia. Simplemente observa los hechos. ¿Cuál era la influencia que Mahatma Gandhi tenía sobre la gente de la India? Aparentaba ser muy religioso, aunque no lo era, fingiendo ser un santo hindú, porque los hindúes eran mayoría. Ellos eran los que gobernarían al país. Por eso insistía tanto en que la India no debía dividirse, porque en una India indivisa, serían los hindúes los que ostentarían el poder. Nadie podría habérselo arrebatado porque los demás estaban en minoría. Nadie se ha dado cuenta de su táctica política, utilizando incluso la religión para fines poco escrupulosos.
El Dr. Ambedkar quería que los intocables tuvieran una votación solo para ellos y yo estoy totalmente de acuerdo con él, por la sencilla razón de que durante 5000 años esta gente ha sido oprimida, explotada, han destruido toda su dignidad de seres humanos. Y ellos son la cuarta parte de la población hindú. Hacen los trabajos más duros y desagradables. Por ello deberían ser respetados, deberían ser honrados, pero por el contrario, hasta su sombra se considera intocable. Si la sombra de un intocable cae sobre ti, debes bañarte inmediatamente para purificarte. Ambedkar tenía toda la razón al pedir unas elecciones separadas para los intocables, solo de este modo se tendría la oportunidad y la certeza de que una cuarta parte de sus miembros alcanzarían un puesto en el parlamento. De otro modo, jamás lo lograrían y por lo tanto nunca podrían cambiar las leyes inhumanas que Manu creó hace 5000 años. Existen grandes criminales, pero Manu parece ser el peor. Adolfo Hitler respetaba a Manu, como también lo hacía Friedrich Nietzsche, ellos no respetaban a Gautama Buda, y Manu ha sido una maldición para este país. Ha despojado de su humanidad a millones de personas que están viviendo como animales. Ambedkar era absolutamente lógico y correcto al decir que se les debía otorgar un voto separado, pero Gandhi comenzó una huelga de hambre para forzar a Ambedkar a retirar su propuesta. Si no lo hacía, ayunaría hasta morir. Ahora bien, esto es absolutamente ilógico. Incluso aunque convenzas a la gente con tu ayuno, eso no quiere decir que tengas razón. Esto es chantaje, es amenazar con, me suicidaré si no estás de acuerdo conmigo. Obviamente todo el país presionó a Ambedkar diciéndole, suspende tu campaña, porque si no lo haces, la muerte de Gandhi traerá graves consecuencias para ti y para los intocables. Los quemarán vivos. Quemarán sus aldeas, porque los hindúes se vengarán alegando que los sudras han causado la muerte de Gandhi. Ambedkar se mantuvo firme en su propósito, pero al final se rindió ante la perspectiva de lo que podría ocurrir si Gandhi moría. A pesar de que esto no es un argumento válido. Si yo hubiera estado en el lugar de Ambedkar, le hubiera dicho a Gandhi puedes morirte, porque tu muerte no es un argumento válido. Es una historia tan estúpida como esta otra que he oído. Un hombre muy feo, quería casarse con una joven muy bella. Él era de la edad del padre de la joven. Trató de conseguirla usando el método de Gandhi, llevó su colchón, lo colocó frente a la casa de la mujer que pretendía y declaró que ayunaría hasta que el padre le entregara a su hija en matrimonio. Por supuesto todos simpatizaban con el pobre hombre diciendo se está muriendo. ¡Qué amor tan grande siente! Solamente hemos oído historias así en los cuentos. Es verdaderamente un Majnu, un Fardad, un Maibal. El padre estaba muy afligido y la joven muy asustada. Durante todo el día la casa estuvo llena de gente que gritaba su muerte será un peligro para ti. Este hombre no es violento, sino todo lo contrario. Es religioso, está ayunando. Alguien le sugirió al padre de la joven ve a ver a algún viejo seguidor de Gandhi para que te diga lo que debes hacer. El seguidor de Gandhi le dijo no hay ningún problema. Sé de una prostituta vieja y fea. Dale 100 rupias y dile que también lleve allí su colchón y se acueste al lado del hombre y le diga ayunaré hasta la muerte si no te casas conmigo. Esa misma noche, el hombre cogió su colchón y escapó. Esos no son argumentos. Y Ambedkar fue obligado a retirar su campaña. Y llevó un vaso de zumo de naranja a Gandhi para que interrumpiera su ayuno. Esto es poner la religión al servicio de la política. Ningún hombre religioso hubiera hecho eso. La idea de que la India debía permanecer unida no fue más que una estrategia política utilizada en beneficio de los hindúes para que los musulmanes, o los cristianos, o los jainas o los sikhs, nunca pudiesen alcanzar el poder. De este modo los hindúes siguen en el poder. Son la mayoría. Jinnah, el hombre que creó Pakistán, no era en absoluto un hombre religioso, pero también se sirvió de la religión. Creó un movimiento con el fin de que los musulmanes obtuviesen un país independiente. De otro modo, no conseguirían tomar el poder jamás. De pronto se volvió un gran musulmán, un gran religioso. Y en nombre de la religión. Todo fue pura política. Ni Mahatma Gandhi, ni Muhammad Ali Jinnah eran religiosos. Ambos querían poder. Desde entonces han pasado 40 años, ¿qué han hecho los políticos por India? Cuando se logró la independencia, la población era de 400 millones. No han conseguido detener la explosión demográfica que aniquilará al país sin necesidad de armas atómicas. Ahora la población se ha multiplicado, son ya 900 millones. Y para finales de este siglo, la India tendrá la mayor población del mundo. Hasta ahora la tenía China, pero China se está comportando más científicamente y está intentando reducir su población. A finales de este siglo, 1 de cada 4 hombres será indio. ¿Pero qué están haciendo los políticos? Tienen miedo de decir algo a favor del control de la natalidad, a favor del aborto, porque no les interesa si el país sobrevive o muere. Lo que les interesa es no herir a nadie. La gente tiene sus prejuicios y los políticos no quieren tocar esos prejuicios, porque necesitan sus votos. Si hieren estos prejuicios nadie votan por ellos. Solo un hombre religioso con una visión muy clara, alguien que no necesite el voto de la gente, puede decir la verdad. Los políticos solo son capaces de decir hermosas mentiras, mentiras consoladoras, con el único fin de conseguir tu voto. El hombre religioso no necesita nada de ti. Al contrario, decir la verdad puede poner en peligro su vida, siempre ha sido así. Cada vez que la verdad ha sido dicha, el hombre que la dijo ha sido crucificado. Los políticos buscan el poder, no que los crucifiquen. El mundo necesita más gente religiosa que sea capaz de decir la verdad, aunque esto signifique la crucifixión. El hombre religioso no tiene miedo de ser crucificado por la sencilla razón de que él sabe que la muerte no existe. A lo sumo podrán destruir su cuerpo, pero su conciencia, su alma, su Dios interior, seguirá viviendo. La religión debería tener un estatus superior y se debería escuchar a la gente religiosa. El Parlamento debería invitarles constantemente a que les diesen ideas sobre cómo resolver los problemas del país, porque por sí mismos parecen ser absolutamente incapaces de resolver nada. Los problemas siguen creciendo, pero el ego del político no quiere que nadie esté por encima de él. Pero te guste o no, el hombre religioso es superior a ti. Tú no puedes provocar una transformación en la conciencia de la gente, él sí. Ciertamente, la religión no debería descender de lo sagrado a los asuntos triviales de la política. Así que en este punto estoy de acuerdo, la religión y la política deberían estar separadas. La distancia es grande.
La religión es una estrella del firmamento y los políticos son criaturas rastreras de la tierra. Están separadas. No hay duda de que deben permanecer separadas. Pero los políticos deberían recordar que se ocupan de asuntos mundanos. Y esa no es la verdadera meta de la humanidad. La gente religiosa está haciendo un enorme esfuerzo para elevar a la humanidad, para elevar su conciencia, su amor, su compasión, hasta un punto donde las guerras sean imposibles, donde los políticos no puedan engañar a la gente, donde sus mentiras y sus promesas queden al descubierto. Esto no es intervenir en la política, es sencillamente proteger a la gente de la explotación de los políticos. La separación ya es un hecho. ¿Quién ha metido la idea a Rajiv Gandhi de que la religión y la política no están separadas? La política es algo que pertenece a las cloacas. La religión pertenece al cielo abierto y limpio, como el pájaro volando a través del sol para llegar al centro mismo de la existencia. Es muy cierto que la gente religiosa no participará en la política, pero los políticos deberían aprender a ser humildes. Su poder no debería cegarles. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Todos los políticos están corrompidos por el poder. ¿Y qué poder tienen? El de mátate. Su poder es el poder del carnicero, nada glorioso ni respetable. El hombre religioso tiene una calidad de poder totalmente diferente. Este radica en su presencia, en su gran amor y reverencia por la vida, en su gratitud a la existencia. No deberíamos olvidar que lo inferior debe permanecer dentro de sus límites y que se debería pedir consejo a los sabios para resolver los problemas que los políticos son incapaces de resolver, ni siquiera tienen un cerebro adecuado para resolverlos. Pero las intenciones de Rajiv Gandhi son totalmente distintas. Lo que él quiere es que la política sea el único poder que domine al mundo entero, incluyendo a la religión, y que sea la religión la que siga los dictados de la política. Condeno absolutamente esa idea. La religión no puede seguir los dictados de los políticos. Son los políticos los que deberían aprender a escuchar el consejo de la gente religiosa. Los problemas son tan pequeños que cualquier hombre con inteligencia y buena voluntad puede fácilmente resolverlos. Pero el político no quiere resolverlos, solo habla de resolverlos, porque su poder depende de la cantidad de problemas que tengas. Mientras más problemas tengas y más desgraciados seáis, más poderosos serán. Para la conciencia religiosa, cuanto más dichoso seas, más amoroso, más alegre, más jubiloso. Quiere que tu vida sea una canción, una danza, porque esta es la única forma de rendir culto a la fuente de toda vida con nuestra alegría, con nuestra danza y nuestras canciones. Has dicho que no tienes interés por lo exterior, que no te interesa la política. Sin embargo, hablas con frecuencia sobre política y políticos, haciéndonos comprender los problemas del mundo. ¿Puedes comentar esto? Yo no tengo ningún interés en el mundo exterior, ni en la política, pero tengo un inmenso interés en ti. Tú estás viviendo en un mundo enfermo, sucio, con un pie en la tumba. Y yo no quiero que te ahogues en este mundo enfermo. Por esto hablo contra tantas cosas. A mí me interesáis vosotros, mis sannyasins. Hablo en contra de la política porque no quiero que mis sannyasins ignoren quiénes son los verdaderos criminales de este mundo. Por eso hablo contra los sacerdotes y las religiones, porque no quiero que caigas en ninguna trampa. Tienes que darte cuenta de quiénes son los auténticos criminales. El problema consiste en que creemos que estos grandes criminales son grandes dirigentes, sabios, santos, mahatmas y les tenemos un gran respeto en todo el mundo. No puedes imaginarte que sean criminales. Por eso tengo que insistir continuamente, todos los días. Debes darte cuenta de que ellos son los criminales. En realidad los criminales que están en la cárcel no le han hecho ningún daño al mundo. Alguien asesina a un hombre, otro roba algo. Eso no es nada. Un solo Adolf Hitler mata a millones de personas. Ahora bien, ese hombre contiene en sí mismo tanta maldad, que se necesitarían millones de criminales para hacer un solo Hitler. Así que tengo que desenmascarar a toda esta gente, porque ellos son los culpables. Por ejemplo, es fácil comprender que quizás sean los políticos la causa de muchos problemas, guerras, asesinatos, masacres, gente que es quemada viva, pero se hace mucho más difícil comprenderlo cuando se trata de líderes religiosos, porque nadie ha levantado una mano contra ellos. Durante siglos han sido respetados y a medida que el tiempo pasa, su respetabilidad va en aumento. La tarea más difícil para mí es hacerte consciente de que esa gente, a sabiendas o no, eso no es lo que importa, ha creado este mundo. Ahora, en todo el mundo se habla sobre el SIDA, pero aquí es el único lugar donde se afirma que es una enfermedad religiosa. En ninguna otra parte se dice esto. Por lo contrario, los curas dicen que es un castigo de Dios. Y la gente les creerá. Creerá que es un castigo por la homosexualidad. Pero nadie se pregunta cómo surgió la homosexualidad o quién es el responsable de ella. Y la gente no tiene la suficiente inteligencia para relacionar los hechos. No pueden asociar el hecho de que son las religiones las que han estado enseñando al hombre a permanecer célibe. Ellas son la raíz y la causa de todas las perversiones sexuales. Así que, si debe castigarse a alguien, no es a los homosexuales. Si alguien debe ser castigado, son esos dirigentes religiosos que han estado predicando el celibato. La homosexualidad es solo un subproducto de la enseñanza del celibato. Los periodistas que vienen aquí se escandalizan porque no pensaban que yo iba a culpar a las religiones por el SIDA. Ellos no alcanzan a verlo. Piensan que son mundos diferentes. No lo son. Y a menos que llegues a ver la causa real, no podrás luchar con el problema que ha surgido. Ahora bien, lo primero que se necesita es que todos los gobiernos declaren ilegal, criminal, el celibato. En lugar de esto, hacen lo opuesto, declaran ilegal a la homosexualidad. La homosexualidad es un síntoma, no es la causa. Si conviertes a la homosexualidad en algo ilegal, entonces la gente empezará a hacer el amor con animales, lo cual no es ilegal. Tampoco es algo nuevo, es tan antiguo como el hombre. No pueden encontrar una mujer, no pueden encontrar un hombre, pero sí pueden disponer de un pobre animal. Si declaras ilegal la homosexualidad, si la conviertes en delito, como lo es ahora en Texas, el homosexual buscará otra perversión que quizá traiga una enfermedad aún peor que el SIDA. Uno nunca sabe cuáles pueden ser las consecuencias. La gente debería darse cuenta de que no se puede ir en contra de la naturaleza, y cualquiera que enseñe a ir en contra de la naturaleza es enemigo de la gente.
A mí no me interesa ninguna religión, porque todas son pura basura. No me interesa la política porque no tengo ninguna ambición. Solo la critico para que te des cuenta de las verdaderas causas, para que no te engañes como todo el mundo se engaña. Cuando algo se opone a la mente tradicional, ésta se conmociona. Ahora bien, convertir la homosexualidad en un acto ilegal hará que ésta se extienda rápidamente. Y lo que se ha hecho en Texas se hará en todas partes de América y en otros países, porque los gobiernos son completamente estúpidos. Simplemente comienzan a luchar con los síntomas y nadie se preocupa de las causas. Y el hecho es que nadie quiere ver las causas porque son de tal naturaleza que superan su capacidad. Si empezaran a investigar las causas, quizás se demostraría que ellos mismos forman parte de esas causas. Los curas pueden ser parte de la causa. El Papa puede ser parte de la causa. Jesucristo podría ser la piedra fundamental. Es mejor no meterse en esas cosas. Simplemente ocúpate del síntoma y empieza a luchar contra él. Reprime el síntoma. Cuando reprimes el síntoma por un lado, estalla por el otro y se aleja cada vez más de la naturaleza. La primera perversión se alejaba de la naturaleza, la segunda perversión se está alejando más, y la tercera perversión se alejará todavía mucho más. Y el hombre se sentirá cada vez más desgraciado porque ya no puede encontrar el camino de regreso. Las cosas se han vuelto demasiado complejas para que la gente normal pueda volver otra vez a lo natural. Así que quiero que te des cuenta de que jamás hay que luchar contra los síntomas. En Los Ángeles muere una persona cada día de SIDA y nadie parece saber qué hacer. En realidad, el mundo exterior está en tal estado que para ellos es muy difícil hacer algo. ¿Y quién le pondrá el cascabel al gato? Ese es el problema. Nosotros podemos hacerlo. No es demasiado complicado. ¿Conoces la vieja historia del gato que todos los días cazaba a los ratones de la casa, hasta que finalmente los ratones se reunieron y decidieron que debían hacer algo? Un ratón joven, sin experiencia del mundo, dijo: es muy sencillo. Solo hay que atar un cascabel al cuello del gato de forma que vaya donde vaya, podamos escondernos en nuestros agujeros. Así no podrá encontrarnos. Una solución perfecta. Pero surgió un problema: ¿quién le ataría el cascabel? He contado esta historia varias veces. El joven ratón que dijo: atémosle el cascabel, agregó: yo lo haré. No os preocupéis. Los otros ratones dijeron sorprendidos: pero esta historia viene contándose desde siempre y siempre termina así. Por tanto, el que diga yo lo haré irá en contra de la tradición, contra la historia misma. Justo aquí es donde termina la historia, aquí es donde va el punto final. A lo que el ratoncito contestó: ya no es así porque voy todos los días a una farmacia. Está justo al lado de la casa. Todo lo que necesitamos son algunas pastillas para dormir que yo puedo traer y poner en la leche del gato. Vosotros dadme el cascabel y yo me las arreglaré. Y se las arregló. Solo un par de pastillas para dormir y la historia cambió. Después de beberse la leche, el gato se quedó dormido, roncando, y el joven ratón hizo su trabajo a la perfección. Pero esta es mi contribución a la historia. No está en ninguna parte y quiero hacer lo mismo con respecto a la humanidad. Podemos atar el cascabel alrededor del cuello del gato. No tenemos nada que perder. Y quiero que os deis cuenta de todo. Antes de dejaros quiero que seáis conscientes para que no caigáis en las mismas trampas en las que toda la civilización, toda la sociedad, ha caído. Sobre el poder. Oso, por favor háblanos sobre el abuso del poder. Hay una famosa frase de un filósofo inglés: el poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente. Yo no estoy de acuerdo con él. Mi análisis es totalmente distinto. Todo el mundo está lleno de violencia, codicia, ira, pasión, pero al no tener poder es fácil hacerse pasar por santo. Para ser violento es necesario ser poderoso. Para satisfacer tus pasiones, tienes que ser poderoso. Así, cuando el poder cae en tus manos, todos los perros que en ti dormían comienzan a ladrar. A la menor oportunidad, el poder se convierte en tu alimento. No es el poder el que corrompe, tú estás corrompido. El poder solo expone tu corrupción. Quieres matar a alguien, pero no tienes poder para hacerlo. Si tuvieras poder, matarías. No es el poder el que te corrompe, tú llevas la corrupción dentro de ti. El poder simplemente te da la oportunidad de hacer todo lo que querrías hacer. El poder en manos de un hombre como Buda, no corrompe nada. Por el contrario, ayuda a la humanidad a elevar su conciencia. El poder en manos de Gengis Khan, mata, viola mujeres, quema viva a la gente. Aldeas enteras son quemadas. No se permite a la gente escapar. No es el poder. Este hombre, Gengis Khan, tiene que haber albergado todos estos deseos. Casi es como cuando llega la lluvia y empiezan a crecer diferentes plantas. Pero diferentes plantas tienen diferentes flores. Sea lo que fuere lo que está oculto en tus semillas, sea cual fuere tu potencial, el poder te brinda la oportunidad. La mayor parte de los seres humanos viven tan inconscientemente que cuando llegan al poder tienen la oportunidad de satisfacer todos sus instintos inconscientes. Entonces, ya no les importa si matan o envenenan a la gente. Me preguntas sobre el abuso del poder. Se abusa del poder cuando se tienen sucios deseos, herencia de los animales. En un mundo mejor, lo primero debería ser: desperdiciamos casi un tercio de la vida educando a nuestros niños. En ese lapso de tiempo habría que dedicar algunos momentos a limpiar su inconsciente de forma que, cuando se graduaran en la universidad y alcanzaran algún tipo de poder, uno será comisario de policía, otro gobernador y otro primer ministro. Al no tener veneno en su inconsciente, al no ser ya destructivos, no podrían abusar del poder. Y entonces, ¿quién más podría hacerlo? El poder es neutral. Durante un año, mis Sanyasis en Italia han estado tratando de conseguirme una visa de turista solo por 3 semanas. Y hace un año que esperan. Las autoridades aún no han sido capaces de tomar una decisión. Finalmente, hace algunos días llegó una carta: en un año la vieja solicitud ha perdido validez y se necesita una nueva solicitud. Se llenó otra solicitud, que yo firmé, y justamente ayer el embajador italiano me informó que me habían otorgado un visado de turista para 10 días, pero bajo ciertas condiciones. Las condiciones son informar en qué fecha, a qué hora y desde qué aeropuerto va a salir de la India. En qué fecha, a qué hora y en qué aeropuerto va a aterrizar en Italia. Y lo mismo para el regreso. Ya en Italia, en cualquier ciudad en que se encuentre, debe primero presentarse a la comisaría de policía e informar de cuánto tiempo va a permanecer en dicha ciudad.
Además, antes de dejar la ciudad, debe presentarse de nuevo a la policía para notificarles su marcha. En la ciudad siguiente debe hacer lo mismo. Le he dicho a Anando que escriba una carta al primer ministro italiano diciendo hace solo algunos meses usted estuvo de visita en la India. ¿Qué condiciones le pusieron? ¿Y en cuántas comisarías de policía tuvo que presentarse? Además, ¿piensa usted que soy un asesino, o un terrorista, o acaso llevo bombas y dinamita? Háganos saber cuándo piensa volver a la India para que podamos prepararle una recepción realmente estupenda. Me niego a poner un pie en su tierra a menos que usted se disculpe por exigirme estas condiciones. Y aún así, no me ha concedido el visado para 3 semanas, sino solo para 10 días. Por lo general se otorgan visados de 3 meses y nadie ha oído jamás que se exigiera el cumplimiento de condiciones como esas. Le dije a Nando que también le escribiera lo siguiente: parece ser que Benito Mussolini aún no ha muerto. Su país no es un país democrático, es todavía fascista. Estas condiciones indican sin duda alguna, una mente fascista. Así que iré a Italia solo si usted se disculpa públicamente, o iré a Italia cuando usted ya no esté en el poder. Y mi gente allí tratará de asegurarse por todos los medios posibles de que usted no esté en el poder. Espere tan solo a que haya nuevas elecciones, porque en Italia tengo miles de sannyasins y esto es un insulto para mis miles de sannyasins italianos. El Papa viene a la India, el presidente y el primer ministro van a recibirle al aeropuerto y no se le pide que en cada ciudad que visite se presente en las correspondientes comisarías de policía. Él mismo ha estado aquí. Pero la próxima vez, si viene como primer ministro, solo tiene que informarnos de a qué hora y en qué aeropuerto aterrizará para que de este modo podamos responder a sus condiciones. A esta gente no la ha corrompido el poder. Es de por sí corrupta. El poder simplemente actualiza su corrupción. El poder en sí es neutral. En manos de un hombre bueno, es una bendición. En manos de un hombre inconsciente, es una maldición. Pero durante miles de años hemos condenado el poder, sin pensar que el poder no debe ser condenado. Es la gente la que tiene que depurarse totalmente de cualquier instinto que tenga oculto, porque todo el mundo, en algún momento, tendrá algún tipo de poder. No es necesario que sea un gran poder. Simplemente puedes estar sentado en una estación de trenes, vendiendo boletos, pero eso también te da poder. Estás de pie frente a la ventanilla y el hombre ni siquiera te mira. Continúa revolviendo su carpeta y puedes ver que no hace nada importante. Sencillamente está tratando de demostrarte cuál es tu lugar. Incluso el peón sentado fuera de la oficina del recaudador, se comporta como si fuese el presidente del país. Así que no se trata de qué lugar ocupes. Estés donde estés, tendrás algún tipo de poder. Aurangzeb, uno de los emperadores musulmanes de India, era tan impaciente que no pudo esperar a que su padre muriese o envejeciese para sucederle. Encarceló a su propio padre y se convirtió en emperador. Su padre se había mantenido ocupado toda la vida. Ahora, sentado en su celda, envió un mensaje a su hijo: por lo menos, búscame 30 muchachos para que pueda enseñarles el sagrado Corán. Y el comentario que Aurangzeb hizo a sus cortesanos es muy significativo. Les dijo: ese viejo no quiere soltar el poder. Ahora ya no es el emperador. Pero con esos 30 estudiantes, enseñándoles el sagrado Corán, recuperará su poder. Los psicólogos dicen que las personas que tienen miedo de competir en la vida y hacerse poderosos eligen un camino más simple: se convierten en maestros de escuela. Niños pequeños. Puedes acosarles, golpearles, a pesar de que es ilegal, pero sucede en todo el país. Justamente el otro día estuve leyendo un informe describiendo casos similares. Pero el gobierno sigue ocultándolos. Es la primera vez que se ha reconocido, porque esta vez el resultado fue demasiado grave. Unos maestros golpearon a unos niños con tanta dureza que les dejaron sordos de por vida. Un niño, encadenado por su propio padre, ha permanecido casi 10 años atado a un pilar de su casa. Se ha convertido casi en un animal. No puede ponerse de pie, solo puede moverse a 4 patas y debido a que fue forzado a vivir en la oscuridad, ha perdido la vista. Incluso los padres usan su poder. Los profesores usan su poder, los maridos usan su poder, las esposas usan su poder. No importa cuál sea tu posición. Si la humanidad llega a comprender la profundidad de las raíces psicológicas y cambia el inconsciente del hombre en forma tal que no haya semillas, podrá seguir lloviendo poder, pero no habrá ya flores de corrupción. De otro modo, el poder siempre será mal utilizado, se abusará de él. Y no se puede eliminar el poder de manos de la gente. Alguien debe ser madre, alguien debe ser padre, alguien debe ser profesor. El único modo es limpiar el inconsciente de la gente con la meditación, llenar su ser interior de luz. Solo la meditación te da un corazón limpio, que no puede ser corrompido. Entonces no se abusará más del poder, sino que este poder podrá ser una bendición, será creativo. De este modo harás algo que haga la vida más amable, más digna de ser vivida, harás más hermosa la existencia. Pero ese gran día aún no ha llegado. Y si haces un esfuerzo para que ese día llegue, toda la gente adicta al poder estará en tu contra. Se me ha preguntado una y otra vez por qué todo el mundo está en tu contra. Ellos son gente adicta al poder y yo estoy tratando de convertir al hombre en un estanque de serenidad, de paz y silencio, de amor y éxtasis. ¿Es posible para un político ser un hombre religioso, o para un hombre religioso ser un político? Es absolutamente imposible para un político ser un hombre religioso, porque los caminos de la política y de la religión son diametralmente opuestos. Tienes que entender que no es cuestión de agregar algo a tu personalidad, la religión no es una adición. Si eres político, puedes ser además pintor, ser poeta, ser músico. Estas son adiciones. La política y la música no son diametralmente opuestas. Al contrario, la música puede ayudarte a ser mejor político. Será relajante, te ayudará a descargarte del peso de todo el día y de las ansiedades que un político tiene que sufrir. Pero la religión no es una adición, es una dimensión diametralmente opuesta. Así que, primero tienes que entender al político, entender exactamente lo que significa. El político es un hombre enfermo, psicológicamente enfermo, espiritualmente enfermo. Físicamente puede estar perfectamente bien. En general lo está, pues todo el peso recae en su psique. Es fácil de ver. En cuanto el político pierde el poder, empieza a perder la salud física. ¡Qué extraño!
Cuando estaba en el poder, cargado de ansiedades y tensiones, estaba físicamente perfecto. En cuanto pierde el poder, desaparecen también las ansiedades. Las tendrá otro. Su psique queda aliviada, pero al descargarse, todas las enfermedades recaen sobre su cuerpo. El político, fisiológicamente hablando, sufre solo cuando pierde el poder. Por lo demás, los políticos tienden a vivir mucho y a estar físicamente bien. Es extraño, pero la razón es que toda su enfermedad es absorbida por su psique. Cuando la psique absorbe todas las enfermedades, entonces el cuerpo vive sin ninguna carga. Pero si la psique se libera de todas las enfermedades, ¿dónde irán a parar? Por debajo de tu existencia psíquica está tu existencia física. Toda enfermedad se manifiesta en el cuerpo. Los políticos sin poder mueren al cabo de poco tiempo. Los políticos en el ejercicio del poder viven más tiempo. Este hecho es conocido, pero su causa, no. Entonces, lo primero que debes comprender es que el político es un hombre psicológicamente enfermo y que la enfermedad psicológica tiende a convertirse en enfermedad espiritual cuando ésta se intensifica, cuando la psique no puede ya contenerla. Y entonces, cuidado. Si el político está en el poder, su enfermedad psíquica está destinada a extenderse a su ser espiritual porque él está conteniendo su enfermedad a fin de que no se extienda hacia abajo. Es su poder, al que él considera su tesoro, y no permitirá que se desplome. Yo le llamo enfermedad. Para él es su fantasía de poder. Vive para esto, no tiene otro propósito. Cuando está en el poder contiene con firmeza su enfermedad, pero al desconocerlo todo respecto al ámbito de lo espiritual, tiene sus puertas abiertas. No puede cerrarlas porque no tiene ni idea de que exista algo más allá de su mente. Cuando está en el poder, llega un momento en que su enfermedad psicológica, si se intensifica, desborda su psique y alcanza su espiritualidad. Cuando no está en el poder, no tiende a aferrarse a esa estupidez. Ahora ya sabe lo que es, ahora es consciente de que no valía la pena aferrarse a él. Y de todas maneras, ¿para qué aferrarse? El poder se ha perdido, ahora él es un don nadie. De pura desesperación, se relaja. Tal vez debería decir que la relajación le llega automáticamente. Ahora puede dormir, puede salir a caminar por las mañanas, puede chismorrear, jugar al ajedrez, puede hacer lo que quiera. Psíquicamente se va aflojando. Las puertas que ha mantenido cerradas entre su psique y su cuerpo empiezan a abrirse y ahora su cuerpo va a sufrir. Puede que tenga un ataque cardíaco, puede enfermar de cualquier cosa, todo es posible. Su enfermedad psíquica fluirá hacia la parte más débil de su cuerpo. Pero mientras está en el poder, fluye hacia arriba, hacia su ser, del cual no tiene conciencia. ¿Y cuál es la enfermedad? La enfermedad es el complejo de inferioridad. Toda persona que se interesa por el poder sufre de un complejo de inferioridad. En lo más íntimo de su ser, se siente sin valor, inferior a los demás. Y ciertamente, de alguna forma, todo el mundo es inferior. No eres un Yehudim Menuhin, pero no necesitas sentirte inferior por ello. Nunca trataste de serlo y además no es asunto tuyo. Yehudim Menuhin tampoco es como tú. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el conflicto? Pero la mente política sufre una herida debido a su inferioridad y el político continúa hurgando en su herida. Intelectualmente, no es un Alberto Einstein, siempre se compara con gigantes y psicológicamente no es un Sigmund Freud. Si te comparas con los gigantes de la humanidad siempre te sentirás completamente humillado, sin valor. Este sentimiento de carencia de valor puede resolverse de dos formas, una es a través de la religión y la otra es por medio de la política. La política no lo elimina, solamente lo cubre. Es el mismo hombre enfermo el que se siente inferior, es el mismo hombre el que ocupa el cargo de presidente. Pero el solo hecho de sentarte en una silla presidencial, ¿qué diferencia puede producir en tu situación interior? El ego es muy sutil y escurridizo y el político está enfermo debido a su ego. Puede encubrir la herida convirtiéndose en presidente, primer ministro. Puede tapar su herida, pero la herida está ahí. Puedes engañar a todo el mundo, pero ¿cómo puedes engañarte a ti mismo? Tú sabes que está ahí, eres tú quien la ha escondido. Y esta es la situación de los políticos solo pus, heridas, inferioridad, sentimientos de inutilidad. Sí, él ha ido subiendo cada vez más y en cada peldaño subsistía la esperanza de que en el próximo, la herida desaparecería. Es la inferioridad lo que crea la ambición, porque tu ambición es simplemente un esfuerzo por demostrar tu superioridad. La ambición no es más que el intento de demostrar tu superioridad. Pero, ¿para qué esforzarte en demostrar tu superioridad a menos que estés sufriendo un complejo de inferioridad? En mi familia todos eran políticos, excepto mi padre. Todos me decían ¿por qué no te inscribes en el partido? ¿Por qué no votas? ¿Por qué desperdicias así tu energía? Si te dedicaras a la política, podrías llegar a ser presidente o primer ministro. Yo les contestaba os habéis olvidado completamente de con quién estáis hablando. No me siento inferior. Entonces, ¿por qué tendría que desperdiciar mi vida siendo presidente? Es como si vosotros quisierais operarme de cáncer sin tener yo cáncer. Es extraño. ¿Por qué operarme innecesariamente? Vosotros sufrís de algún complejo de inferioridad y estáis proyectando vuestro complejo sobre mí. Estoy perfectamente bien como soy. Estoy absolutamente agradecido a la existencia, me encuentre donde me encuentre, pase lo que pase. Nunca he pedido otra cosa, así que no hay forma de desilusionarme. Ellos decían hablas de cosas extrañas. ¿Qué es este complejo de inferioridad? ¿Y qué tiene que ver este complejo con la política? No entendéis de psicología elemental ni tampoco vuestros grandes políticos saben nada de ella, les decía yo. Todos estos grandes políticos del mundo son gente enferma y optan por continuar tapando sus heridas. Sí, pueden engañar a otros. Cuando Jimmy Carter sonríe, te engaña, pero ¿cómo puede Jimmy Carter engañarse a sí mismo? Él sabe que solo es un movimiento de los labios. No hay nada dentro, no hay sonrisa. La gente llega al más alto peldaño de la escala y allí se da cuenta de que ha desperdiciado toda su vida. Ha llegado, ¿pero a dónde? Ha llegado al lugar por el que estaba luchando y no ha sido una batalla fácil, luchó con uñas y dientes, destrozando por el camino a otros, usándoles como medio y pisándoles la cabeza. Has llegado al final de la escalera, ¿y qué has ganado? Simplemente has desperdiciado toda tu vida. Pero incluso para aceptar esto se necesita un gran valor. Es mejor continuar sonriendo y manteniendo la ilusión, así por lo menos otros pensarán que eres un gran hombre. Tú sabes muy bien quién eres.
Eres exactamente el mismo de antes, quizás peor, porque toda esta lucha, toda esta violencia, te ha hecho peor. Has perdido toda tu humanidad. Ya no eres un ser. Te has alejado tanto. Gurdjieff solía decir que no todas las personas tienen un alma, por la sencilla razón, de que no es literalmente verdad, pero él solía decir no todas las personas tienen alma, solo algunas personas que descubren su ser la tienen. Los demás están simplemente viviendo una ilusión porque las escrituras dicen y todas las religiones predican que se nace con un alma. Gurdjieff fue muy drástico. Dijo todo esto es una estupidez. Tú no has nacido con alma, tienes que merecerla, ganarla. Y yo entiendo lo que él quería decir, aunque yo no diría que naciste sin alma. Naciste con un alma, pero esta alma es solo potencial, y lo que Gurdjieff dijo es exactamente lo mismo. Tienes que actualizar ese potencial. Tienes que ganar el alma. Tienes que merecerla. El político se da cuenta de esto cuando toda su vida se ha ido por el desagüe. Ahora, o bien lo confiesa. Lo cual le resulta absolutamente estúpido porque estaría confesando que toda su vida ha sido la vida de un idiota. Las heridas no se curan cubriéndolas. La religión cura. Las palabras meditación y medicina tienen la misma raíz. La medicina es para el cuerpo, la meditación es para el alma. Es medicinal, es una cura. Tú me preguntas, ¿puede un político ser religioso? Permaneciendo en la política es imposible. Si la deja, ya no es un político y puede entonces convertirse en un hombre religioso. No estoy haciendo divisiones, no estoy impidiendo a los políticos ser religiosos. Lo que estoy diciendo es que mientras sean políticos no pueden ser religiosos, porque son dimensiones distintas. O curas tu herida, o la ocultas. No es posible hacer ambas cosas. Y para curarla tienes que destaparla, no cubrirla. Descúbrela, conócela, entra profundamente en ella, súfrela. Lo que necesitas es explorar todo tu ser sin prejuicios, sin condenas, porque encontrarás muchas cosas que te han dicho que son malas, pecaminosas. Así que no te acobardes, déjalas ahí. Sencillamente, no es necesario condenarlas. Has empezado a explorar. Solo fíjate en lo que hay ahí. Fíjate y sigue adelante. No lo condenes, no le pongas una etiqueta. No prejuzgues, ni a favor, ni en contra, porque eso es lo que te impide explorar. Tu mundo interno se cierra inmediatamente, te pones tenso en hay algo que va mal. Vas hacia adentro y ves algo. Te da miedo porque es algo malo, codicia, lujuria, rabia, celos. Dios mío. Todas esas cosas en mí. Es mejor no entrar. Por eso millones de personas no entran en su interior. Simplemente se sientan en el umbral, fuera de su casa. Viven toda su vida en el portal. Eso es vivir en el porche. Nunca abren la puerta de su casa. Y la casa tiene muchas habitaciones, es un palacio. Si entras, te encontrarás con muchas cosas que los demás te han dicho que están mal. Tú no lo sabes, sencillamente di soy un ignorante. No sé quién es el que está aquí dentro. Solo he venido a explorar, a hacer un reconocimiento. Y uno que inspecciona no necesita tomarse la molestia de juzgar si algo está bien o mal, simplemente sigue mirando, vigilando, observando. Y te sorprenderá la más extraña experiencia. Detrás de lo que hasta ahora habías llamado amor, se encuentra escondido el odio. Solo toma nota. Lo que hasta ahora has venido llamando humildad, tiene al ego escondido detrás. Toma nota. Si alguien me pregunta ¿eres un hombre humilde? No puedo decirlo soy, porque sé que la humildad es solo el ego cabeza abajo. No soy un egoísta, ¿cómo puedo entonces ser humilde? ¿Me comprendes? Es imposible ser humilde sin tener un ego. Y una vez que comprendes, como te decía que ambos van juntos, lo extraordinario sucede. En el momento en que ves que tu amor y tu odio, tu humildad y tu ego, son uno, se evaporan. No debes hacer absolutamente nada. Has descubierto su secreto. Ese secreto les ayudaba a permanecer dentro de ti. Conoces su secreto. Ahora ya no hay para ellos un lugar donde esconderse. Entra en ti, una y otra vez, y cada vez encontrarás hay menos cosas. La multitud que hay en ti se estará marchando, las masas empiezan a dispersarse y no está lejano el día en que te dejarán solo y ya no habrá nadie. El vacío está en tus manos. Y de repente, estás curado. No hagas ninguna comparación, porque tú eres tú, y el otro es el otro. ¿Por qué debería compararme con Yehudi Menuhin o con Pablo Picasso? No veo la necesidad. Ellos hacen sus cosas, yo hago las mías. Ellos gozan haciendo lo suyo. Quizás sea porque con respecto a otro, no puedo asegurar nada. Pero estoy seguro de mí mismo, estoy seguro de que disfruto de cualquier cosa que hago o dejo de hacer. Solo puedo estar seguro respecto a mí. Y si sigues explorando tu mundo interior sin condenas, sin apegos, sin pensar en absoluto, solo observando los hechos, todo empieza a desvanecerse. Y llega un día en que te quedas solo, la multitud se ha ido. Y en ese momento, por primera vez, sientes, comprendes, lo que supone curarte psíquicamente. Y desde la sanación psíquica se abre la puerta para la curación espiritual. No necesitas abrirla tú, se abre por sí misma. Con solo llegar al centro psíquico, la puerta se abre. Ha estado esperándote, tal vez durante muchas vidas. Cuando llegas, la puerta inmediatamente se abre y desde esa puerta no solo te ves a ti mismo, sino que contemplas toda la existencia, todas las estrellas, el cosmos entero. Por lo tanto puedo afirmar rotundamente que ningún político puede llegar a ser religioso a menos que deje la política. Entonces deja de ser un político y lo que estoy diciendo ya no se refiere a él. También has preguntado, ¿puede un hombre religioso convertirse en un político? Esto es aún más imposible que lo anterior, porque para él no hay motivo alguno para llegar a serlo. Si la inferioridad es la causa que te lleva a la ambición, ¿cómo puede entonces un hombre religioso convertirse en un político? No hay nada que le mueva a ello. Pero ha sucedido de vez en cuando en el pasado y puede volver a suceder en el futuro, así que deja que te cuente. En el pasado fue posible porque el mundo estaba dominado por la monarquía. De vez en cuando, el hijo del rey podía resultar un poeta. Es muy difícil que un poeta llegue a ser el presidente de América, ¿quién le escucharía? La gente pensaría que está loco y les parecería un hippie. No puede arreglarse a sí mismo y está tratando de arreglar al mundo. Pero en el pasado esto fue posible debido a la monarquía.
El último emperador de la India, del cual los británicos tomaron el poder, fue un poeta, por esto los británicos lograron ocupar la India, Bahadur Shah Zafar, uno de los mejores poetas urus. Ahora no es posible que un poeta llegue a ser emperador, fue solo un accidente que naciera como hijo de un emperador. De la misma forma, en los antiguos días de la monarquía del hemisferio occidental, fue posible que apareciese un hombre como el emperador romano Marco Aurelio. Era un hombre religioso, pero esto fue solo accidental. Marco Aurelio no podría ser hoy día presidente o un primer ministro, porque no iría por ahí pidiendo votos, no mendigaría, ¿para qué? En la India ha sucedido unas cuantas veces. Asoka, uno de los grandes emperadores de la India, fue un gran científico. De modo que en el pasado fue posible gracias a la monarquía. Pero con la monarquía, también algunos idiotas llegaron a reyes, algunos locos llegaron a reyes. Todo es posible. No estoy a favor de la monarquía, simplemente digo que con la monarquía fue posible que un hombre religioso, accidentalmente, se convirtiera en emperador. La democracia no va a durar mucho tiempo porque el político es un ignorante comparado con un científico. Está ya en manos del científico. El futuro pertenece a los científicos, no a los políticos. Esto significa que vamos a tener que cambiar la palabra democracia. Yo tengo una palabra mejor: meritocracia. El mérito será el factor decisivo. Gobernar no dependerá de los votos que consigas lanzando toda clase de promesas y esperanzas, sino de tu mérito. Tu verdadero valor en el mundo científico decidirá. Y cuando el gobierno llegue a manos de los científicos, todo será posible porque yo he llamado a la ciencia, la religión objetiva, y a la religión, la ciencia subjetiva. Una vez en manos de la ciencia, el mapa del mundo será diferente porque entonces ¿por qué razón tendrían que pelear un científico soviético y un científico americano? Ambos trabajarán en los mismos proyectos. Será mucho más rápido si lo hacen juntos. Es pura estupidez que en todo el mundo, en cada nación, se estén repitiendo los mismos experimentos. Es increíble. Toda esa gente unida podría hacer milagros. Dividida, lo encarece todo. Por ejemplo, si Albert Einstein no hubiese escapado de Alemania, ¿quién hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? ¿Piensas que la hubiesen ganado América, Gran Bretaña y Rusia? No. La huida de un solo hombre, Albert Einstein, al escapar de Alemania, forjó la historia. Nombres sin importancia como Roosevelt, Churchill, Stalin, Hitler, no significan nada. Este hombre lo hizo todo porque creó la bomba atómica. Escribió una carta a Roosevelt diciendo: tengo preparada la bomba atómica. A menos que la utilice no habrá forma de ganar la guerra. Se arrepintió de esto toda su vida, pero esa es otra historia. Pudo haber dirigido esa carta a otro en vez de a Roosevelt, Adolfo Hitler, y toda la historia hubiese sido diferente, totalmente diferente. El futuro está en manos de los científicos. No está muy lejos. Ahora existen armas nucleares y los políticos no pueden estar controlándolo todo, no saben nada de ellas, ni siquiera el ABC. Tarde o temprano el mundo estará en manos de gente con los méritos suficientes. Primero pasará a manos de los científicos. Lo puedes considerar casi como una predicción: el mundo pasará a depender de los científicos. Y desde ahí, se abrirá una nueva dimensión. Tarde o temprano el científico invitará al sabio, al santo, a que le ayude porque él solo no podrá arreglárselas. El científico no es capaz de dirigirse a sí mismo. Puede manejarlo todo, menos a sí mismo. Albert Einstein puede conocer todo lo referente a las estrellas del universo, pero no sabe nada acerca de su propio centro. Este será el futuro de los políticos a los científicos, de los científicos al hombre religioso. Pero esa será una clase de mundo totalmente diferente. El hombre religioso no pedirá nada. Tú tendrás que pedírselo a él. Tú tendrás que solicitarlo. Y si ellos sienten que eres sincero y que existe una necesidad, es posible que actúen en el mundo. Pero recuerda que no será en absoluto política. Así que deja que lo repita: el político puede llegar a ser religioso si abandona la política. Si no, es imposible que lo sea. El hombre religioso puede llegar a formar parte del mundo político solamente si la política cambia toda su estructura. De otro modo es imposible para un religioso involucrarse en política. No puede ser un político. Pero según están evolucionando las cosas, es absolutamente seguro que el mundo tendrá que ser dirigido por científicos y que después de estos tendrá que pasar a manos de los místicos. Solo en manos de los místicos estarás a salvo. El mundo puede ser realmente un paraíso. En realidad no hay otro paraíso, a menos que hagamos uno aquí, porque desde un principio, los seres humanos han tenido que pasar por tanta lucha. No han existido sobre la Tierra civilizaciones altamente desarrolladas. Y a pesar de todo, su nivel de conciencia se perdió y el hombre tuvo que volver a comenzar desde cero. Ahora mismo, parece haber un periodo particularmente oscuro. ¿Es que acaso existe alguna ley cósmica que diga que solo del barro puede crecer el loto? ¿Llegará alguna vez esta Tierra a convertirse en un jardín lleno de flores? La pregunta que has hecho tiene tremendas implicaciones. Para comenzar, muchas civilizaciones anteriores han alcanzado niveles incluso más altos que el nuestro, pero todas se destruyeron a sí mismas, porque todas esas civilizaciones, incluyendo la nuestra, crecieron en un profundo desequilibrio. Desarrollaron grandes tecnologías, pero olvidaron que el mayor de los avances tecnológicos no va a hacer del hombre un ser más dichoso, más pacífico, más amoroso y más compasivo. La conciencia del hombre no ha crecido al mismo ritmo que su progreso científico, y esta es la causa por la cual todas las civilizaciones antiguas se autodestruyeron. No hubo ninguna causa externa, ningún enemigo externo. El enemigo estaba dentro del hombre. En lo relacionado a maquinaria, ha creado monstruos, pero él mismo se ha quedado muy retrasado, inconsciente, casi dormido, y es muy peligroso dar tanto poder a gente inconsciente. Ahora sucede lo mismo. Los políticos son de la clase más baja en cuanto a conciencia se refiere. Son astutos, hábiles y además mezquinos y hacen todo lo que pueden para alcanzar un solo objetivo como ser más poderosos. Su único deseo es obtener más poder, no desean más paz, ni un mayor desarrollo del ser humano, ni conocer la verdad, ni el amor. ¿Y para qué se necesita tener más poder? Para dominar y destruir a los demás. Todo el poder lo ha acumulado la gente más inconsciente. Por un lado, en todas las civilizaciones que han surgido, que se han desarrollado y han desaparecido, sería más adecuado decir que se han suicidado, han sido los políticos quienes tenían todo el poder en sus manos.
Y los genios de la inteligencia humana estaban buscando mayores y mejores métodos tecnológicos y científicos, y todo aquello que descubrieron terminó, finalmente, en manos de los políticos. Albert Einstein fue quien le escribió al presidente americano Roosevelt diciéndole: puedo crear la bomba atómica. Poseo el secreto y quien tenga la bomba atómica ganará la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt inmediatamente le invitó y le dio todas las facilidades para crear la bomba atómica. Cuando finalmente estuvo lista, Roosevelt ya no era presidente. Truman había ocupado su lugar. Alemania fue derrotada. Era solo cuestión de 7 días a lo sumo, todos los expertos militares del mundo están de acuerdo que Japón iba a rendirse. No tenía alternativa, no tenía posibilidades de ganar, porque toda su fuerza procedía de Alemania. Japón era solo un socio. Incluso los generales americanos dijeron a Truman que ya no había necesidad de usar bombas atómicas, porque en 7 días, utilizando bombas comunes y corrientes, Japón tendría que rendirse. Pero Truman no les escuchó. Albert Einstein le envió otra carta en la cual le advertía que la bomba atómica no era necesaria. Pero, ¿a quién le importa lo que piensa Albert Einstein? Las bombas están en manos del presidente. Y Truman, sin motivo alguno, bombardeó 2 grandes ciudades del Japón, Hiroshima y Nagasaki. Cada ciudad tenía más de 100.000 habitantes, y en un lapso de 5 minutos, todas esas personas murieron. Nunca ha habido una destrucción semejante, absolutamente innecesaria. Pero Truman tenía prisa, temía que Japón se rindiera y perder con ello la oportunidad de usar la bomba atómica que tanto dinero había costado crear y con la cual demostraría al mundo que América era la primera potencia y que él era el hombre que tenía en sus manos la llave de ese inmenso poder. Aquellas bombas de Hiroshima y Nagasaki no fueron utilizadas solo para derrotar a Japón. Su propósito fundamental fue totalmente diferente. Fue una satisfacción del ego del presidente Truman: soy el más grande, el hombre más poderoso del mundo y mi nación ha llegado a la cima. Esto ha estado sucediendo desde siempre, una y otra vez. Antes de la Segunda Guerra Mundial, nadie era capaz de creer que semejantes armas destructivas pudieran existir. Siempre se creyó que la historia del Mahabharata, la gran guerra india de hace 5000 años, registrada en las antiguas escrituras, era simplemente mitológica, pues parecía inconcebible que hace 5000 años se tuviera acceso a semejante poder. Pero después de la Segunda Guerra Mundial y según la descripción del Mahabharata, quedó absolutamente claro que ellos ya habían descubierto algo similar a la energía atómica. Destruyeron una civilización muy avanzada. Sin embargo, la destrucción provino del interior de su propia civilización. Nos vamos aproximando nuevamente a una situación similar. La destrucción no proviene de otro planeta. Estamos preparando nuestras propias tumbas. Podemos ser conscientes, podemos no serlo, pero todos somos sepultureros, todos estamos cavando nuestras propias fosas. Hoy en día hay solo 5 naciones que poseen armas nucleares, y su arsenal nuclear es 1.000.000 de veces más poderoso que las bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial. Ahora los científicos dicen que las bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial comparadas con las armas nucleares modernas parecen petados. Alrededor del año 2010, 25 naciones más se habrán convertido en potencias nucleares. No habrá control posible. 30 naciones poseerán un inmenso poder destructivo, y bastará una sola de ellas para destruir la Tierra entera. Para destruir toda la civilización bastará un solo político, un solo loco que quiera demostrar su poder, y tendremos que empezar desde ABC. Además, la destrucción no afectará solo al hombre. Junto con los humanos morirán todos sus compañeros: los animales, los pájaros, los árboles, las flores. Toda manifestación de vida desaparecerá. Pero la razón es un desequilibrio en nuestra evolución. Continuamos desarrollando tecnología científica sin preocuparnos en absoluto de que la conciencia evolucione en la misma proporción. De hecho, nuestra conciencia debería preceder nuestro progreso tecnológico. Si nuestras conciencias estuvieran iluminadas. En las manos de un Gautama Buda, las armas nucleares dejarían de ser peligrosas. En manos de un Buda, las armas nucleares se transformarían en una fuerza creativa, ya que la fuerza en sí misma es siempre neutral. Puedes destruir o crear con ella. Pero actualmente nuestros poderes son enormes y nuestro desarrollo, escaso. Es como si hubiesen puesto bombas en manos de niños para que jugasen. Preguntas: ¿por qué desde un principio, los seres humanos han tenido que pasar por tanta lucha? Se debe al desequilibrio existente entre lo interno y lo externo. Lo externo es más fácil, lo externo es objetivo. Por ejemplo, un científico, Thomas Alva Edison, creó la electricidad y toda la humanidad la está usando. No es necesario que cada uno tenga que volver a descubrirla. El crecimiento interior es un fenómeno totalmente diferente. Un Gautama Buda puede iluminarse, pero eso no significa que todas las demás personas se iluminen. Cada individuo tiene que encontrar la verdad por sí mismo. Por esta razón, todo lo que sucede en el exterior, todo progreso científico, es un proceso acumulativo. Cada científico se apoya en el trabajo realizado por otros científicos. Pero la evolución de la conciencia no sigue la misma ley. Cada individuo tiene que descubrirla por sí mismo. No puede apoyarse en las realizaciones de los demás. Todo lo referente al mundo objetivo se puede compartir, se puede enseñar en las escuelas, en los colegios, en las universidades, pero el mundo subjetivo funciona de una manera totalmente diferente. Aunque conozca todo lo referente al mundo interior, no te lo puedo entregar. Esta es una de las leyes más fundamentales de la existencia. La verdad interior tiene que ser descubierta por cada individuo, a través de su propio esfuerzo. No se puede comprar en el mercado, ni puede robarse. Nadie te la puede regalar. No es una mercadería. No es materia, es una experiencia inmaterial. La individualidad, la presencia, la compasión, el amor, el silencio, de un maestro pueden ser tomados como pruebas, pero son solo evidencias de algo que le ha sucedido en su interior. Él te puede infundir valor, te puede hacer sentir que tu búsqueda interior no es en vano, que llegarás a encontrar tesoros tal como él los ha encontrado. Un maestro no es más que un argumento, una evidencia, un testigo ocular. Pero la experiencia sigue siendo individual. La ciencia se vuelve social. La tecnología se vuelve social. La meditación sigue siendo individual. Este es el problema básico. ¿Cómo equilibrarlas? Todas las civilizaciones del pasado
En la Atlántida, un vasto continente sumergido en el océano Atlántico, existió una civilización. Se creyó que esto también era mitología, pero recientes investigaciones han probado que aún hay restos de grandes ciudades a 5 millas de profundidad bajo el agua. Y lo mismo sucedió en Lemuria, otro continente más pequeño que la Atlántida. También se hundió en el océano. Al observador superficial esto le puede parecer el resultado de una catástrofe natural, quizás un gran terremoto, un movimiento de la Tierra, una erupción volcánica, o una invasión del océano en aquellas grandes ciudades, o de cualquier otro fenómeno, pero siempre consecuencia de algo natural. Pero tal como yo lo veo, esas calamidades naturales son también causadas por nosotros. Esas civilizaciones debieron de cometer estupideces que provocaron esas calamidades. No existieron sobre la Tierra civilizaciones altamente desarrolladas. Sí, las hubo, pero todas llegaron al mismo caos y a la misma oscuridad a la cual nos estamos aproximando. Así y todo, su estado de conciencia se perdió y el hombre tuvo que volver a comenzar desde cero. La conciencia no se perdió, simplemente, ellos no tenían conciencia alguna. Tenían la misma conciencia superficial que ahora tenemos. ¿Qué estás haciendo para prevenir esta calamidad que se acerca más y más? La muerte de esta tierra no es algo lejano, le quedan a lo sumo de unos 20 a 25 años. Y esa es una actitud muy optimista. Para el pesimista esto puede suceder quizás mañana. Pero aunque le diéramos 25 años más, ¿qué vas a hacer para ayudar a que la conciencia humana se eleve de tal manera que podamos prevenir el suicidio global que se avecina? La única forma posible de evitarlo es creando un mayor estado meditativo. Pero en este mundo de locura, a veces parece imposible creer en ello. El jefe de policía de Puna ha pedido que se les permita a los funcionarios de policía grabar cada uno de mis discursos para luego analizarlos y censurarlos y sancionar qué partes pueden ver la luz y cuáles tienen que eliminarse. Nunca se ha sabido de policías que puedan siquiera entender lo que es meditación. Él ha estado insistiendo en que algunos ciudadanos respetables de Puna formaran un comité y acudieran, como una comisión, a observar todas nuestras meditaciones, nuestros grupos de terapia y asistirán a los discursos, para así elaborar un informe sobre lo que está sucediendo aquí y decidir si está bien o no. ¿Quiénes son los ciudadanos respetables de Puna? ¿Y qué saben acerca de meditación? ¿Cuál es su experiencia en psicoterapias? ¿Cuánto saben acerca de sí mismos? Pero este es el mundo en que vivimos. Frente a expectativas tan absurdas se pierde toda esperanza en el futuro. Sería preferible decirle a la gente de Puna que venga a meditar aquí y que envíe a los policías a participar en los grupos de terapia y en las meditaciones. No hay otro camino. Si alguien está haciendo vipassana, ¿qué puedes observar en él? Lo que sucede está sucediendo profundamente en el interior de la persona. Está sentado en silencio, con los ojos cerrados. Estas personas solo pueden informar a los periódicos que estoy enseñando a la gente a ser perezosa, a estar sentados sin hacer nada. Naturalmente no pueden ver lo que está sucediendo dentro. No saben nada de lo que ha sucedido en 100 años en el mundo de la psicología, ni tampoco de lo que ha pasado en 10.000 años en el mundo de la meditación, los métodos que se han creado y la profundidad que el hombre ha alcanzado. ¿Quiénes son estas personas respetables? Su respetabilidad se debe a que alguien ha hecho un hospital, o ha abierto un colegio, o ha hecho una donación a los huérfanos o a los pobres. Todas estas cosas están perfectamente bien, no hay ninguna objeción. Pero, no por ello se convertirán en expertos en meditación, ni expertos en terapia. Ni siquiera pueden citar 12 nombres de personas iluminadas en el mundo, y pretenden tener la autoridad de censurar lo que estoy diciendo. ¿Cuál sería su criterio? No conocen nada del mundo interior. No saben nada de las cimas más altas de la conciencia. Nunca deben haber oído palabras como Tathagata Yanata. Sin embargo, es tal la locura del hombre que hasta pretende juzgar a Buda, a Mahavira, a Vaso, a Samad, sin siquiera saber el ABC. Este es el único esfuerzo que estamos tratando de hacer, elevar la conciencia de unos cuantos individuos y enviarlos a los rincones más lejanos del mundo a ayudar a elevar la conciencia de la humanidad, donde quiera que se encuentren. Si en los próximos 20 años el hombre atraviesa una revolución y alcanza una nueva conciencia, tal vez lo que ha estado sucediendo hasta ahora pueda evitarse. Debemos hacer todo lo posible para lograrlo. Finalmente me preguntas, ahora mismo parece haber un periodo particularmente oscuro. Lo es. Y se volverá más y más oscuro, a menos que cada uno se convierta en una luz en sí mismo e irradie luz a su alrededor, a menos que todos empiecen a compartir su luz y su fuego con aquellos que estén hambrientos y sedientos de eso. El amanecer no vendrá automáticamente. Tendrás que estar absolutamente alerta y hacer todo lo posible para ayudar al desarrollo de la conciencia. Antes de que los océanos suban 1000 metros, tenemos que conseguir al menos que la conciencia se eleve 1000 metros. El mundo necesita al menos 200 personas iluminadas. Ellos serán los 200 faros donde millones podrán satisfacer su sed de verdad. Es una gran lucha contra la oscuridad, pero también es una gran oportunidad y un desafío emocionante. No tienes que ponerte serio por esto. Tienes que hacerlo con amor, danzando, con todas tus canciones y toda tu alegría. Porque solo de esa manera es posible traer el amanecer y despejar la oscuridad. Sí, esto es cierto. Hay una ley cósmica que dice que el loto solo crece del barro. Los políticos y los sacerdotes de todas las religiones, los gobiernos y los burócratas están creando suficiente fango. Ahora tenemos que hacer crecer los lotos. No tienes por qué ahogarte en su fango. Tienes que sembrar semillas de loto. La semilla del loto es un milagro. Transforma el barro en la flor más hermosa. En el este, el loto ha sido venerado por 2 razones. Una, porque nace del barro. Todo hombre es solo barro. La palabra inglesa human simplemente quiere decir barro. La palabra árabe admi simplemente quiere decir barro, porque Dios hizo al hombre del barro. Pero existe la posibilidad de que crezca un loto. Es la flor por excelencia. Abre sus pétalos solo cuando se levanta el sol y los pájaros comienzan a cantar y todo el cielo se llena de colores, y cuando llega el crepúsculo y se oculta el sol, nuevamente cierra sus pétalos. Ama la luz. Segundo, tiene una hermosa cualidad. Sus pétalos, e incluso sus hojas, son tan aterciopelados que en ellos se depositan gotas de rocío durante la noche.
Con el temprano sol de la mañana, esas gotas de rocío brillan casi como perlas, mucho más hermosas, creando un arco iris alrededor de sí. Pero lo más hermoso es que aunque descanse sobre los pétalos y las hojas, el rocío no toca la hoja. Con un pequeño soplo del viento caen de nuevo al océano, sin dejar ni huellas, ni humedad sobre las hojas o los pétalos del loto. Para Oriente esto encierra un gran simbolismo porque el este afirma que debes vivir en el mundo, pero no ser afectado por él. Debes permanecer en el mundo, pero el mundo no debe permanecer en ti. Debes pasar por el mundo sin guardar ninguna impresión, ningún impacto, ningún rasguño. Si en el momento de la muerte puedes decir que tu conciencia es tan pura, tan inocente como la trajiste al nacer, habrás vivido una vida religiosa, una vida espiritual. De ahí que la flor del loto se haya convertido en el símbolo de un estilo de vida espiritual. Sin ser tocada por el agua, crece desde el barro, en el agua, y aún así, permanece intacta. Es un símbolo de transformación. El barro se transforma en la flor más hermosa y más fragante que existe sobre el planeta. Buda estaba tan enamorado del loto que llamó a su paraíso, el paraíso del loto. Con nuestra meditación profunda y nuestra gratitud a la existencia, sería posible que esta tierra siguiera creciendo con más conciencia, con más flores. Podría convertirse en un paraíso de loto. Pero se necesita una tremenda lucha para que se produzca una gran revolución en la conciencia de la humanidad, y todo el mundo está llamado a participar en esta revolución. Contribuye con todo lo que puedas. Tienes que entregar toda tu vida a la revolución. No tendrás otra oportunidad, otro desafío para tu propio crecimiento, y para el crecimiento de este hermoso planeta. Este es el único planeta vivo en toda la existencia y su muerte sería una gran tragedia. Pero se puede evitar. Tienes que convertirte en soldado de esta revolución para poder evitar las fuerzas criminales, las fuerzas malignas que se están preparando para destruirnos.